El vestido blanco se rasgó en mi mano como si fuera papel, y el grito de Patricia resonó en la catedral vacía de Tarragona como un trueno que nadie esperaba. «No puedes hacerme esto, Lidia». «No hoy, no en mi boda», sollozó ella, sus ojos verdes clavados en mí como dagas oxidadas por el salitre del Mediterráneo. Y yo, parada allí con el anillo que nunca le di en el bolsillo de mi chaqueta, supe que el secreto que había enterrado durante 5 años acababa de exhumar un cadáver que nos mataría a las dos. Soy Lidia, y esta es mi historia, tejida con hilos de pasión y traición en las calles empedradas de Tarragona, donde el mar susurra mentiras a las olas y las antiguas murallas romanas guardan los pecados de los amantes olvidados. Todo comenzó hace un mes, cuando recibí esa invitación grabada en pergamino dorado, con el sello de cera roja que olía a jazmín y a promesas rotas. «Ven a mi boda, Lidia». «Es hora de cerrar capítulos», decía la nota manuscrita de Patricia, mi gran amor, la mujer que me había arrancado el corazón en una noche de tormenta en la playa de la Rabasada. ¿Cerrar capítulos? Pensé que era una broma cruel, pero el sobre contenía un billete de tren desde Madrid y una foto nuestra, de espaldas, abrazadas bajo la lluvia en 2018 cuando creíamos que el mundo era nuestro y el amor, eterno como las ruinas de Ampiteatre. Acepté porque soy idiota, o quizás porque en el fondo, en ese rincón oscuro de mi alma donde guardo sus cartas arrugadas, aún la amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. Tarragona, mi ciudad natal, me recibió con su brisa salina y el aroma a paella quemada de las tabernas del Part Alta. Me instalé en un pequeño hostal cerca del Rambla Nova, con vistas al mar que rugía como si supiera los secretos que Patricia me ocultaba. Ella vivía ahora en un ático modernista en el Eixample con balcones de hierro forjado que daban al Ponte Les Ferreres, ese acueducto romano que une lo antiguo con lo imposible. Su prometida, según los rumores que corrían como vino en las fiestas de la Merced, era Elena, una abogada de Barcelona de familia adinerada, con el tipo de sonrisa que cierra tratos y rompe corazones. Pero la invitación no era solo para mí. Lo descubrí esa misma noche, cuando llegué a la cena preboda en el restaurante Cambós, un antro de mariscos donde el humo de los cigarros se mezcla con el vapor de las cigalas a la plancha. Allí estaban ellas, las 5 ex de Patricia, incluyéndome, sentadas alrededor de una mesa larga como un campo de batalla. Carmen, la rubia curvilínea de 28 años con pecas como estrellas en su nariz, que había sido su primer amor en la Universidad de Valencia, había llegado con un vestido rojo que gritaba «Mírame, aún te deseo». Al lado, Sofía, la morena delgada de 30, con gafas de montura gruesa y un aire de intelectual herida, exiliada en Bilbao pero arrastrada de vuelta por la promesa de cierre, sus manos temblaban al sostener el vaso de albariño. Luego Raquel, la pelirroja robusta de 35 con tatuajes de olas y anclas en los brazos, dueña de una librería en Sevilla, cuya risa ronca ocultaba una rabia que podía incendiar la noche. Y por último May, la asiática española de 40, delicada como una geisa en kimono flamenco, chef en un restaurante fusión de Madrid, cuya calma zen era solo una máscara para el huracán que Patricia había desatado en su vida. Nos miramos como lobas enjauladas, reconociendo en los ojos de las demás el mismo vacío que Patricia había dejado. ¿Por qué nos ha invitado a todas? Es una broma sádica, murmuró Carmen, su acento valenciano cargado de veneno dulce como las horchatas de su tierra. Yo, sentada al final de la mesa, con mi traje sastre gris que me hacía sentir invencible, solo pude encogerme de hombros. Quizás quiere que la veamos feliz, respondí, pero mi voz se quebró como una ola contra las rocas del Serols. En el fondo sabía que no era así. Patricia siempre había sido un torbellino de contradicciones, devota de la Virgen de la Roca en las procesiones de Semana Santa, pero rebelde como las olas que azotan la Costa Daurada, católica por tradición familiar, pero lesbiana por convicción, un secreto que su madre, la estricta viuda de un pescador, nunca perdonaría. La cena transcurrió en un silencio punteado por anécdotas forzadas. Sofía contó cómo Patricia la había abandonado por un viaje de inspiración, a las Islas Baleares, dejando solo una nota en la nevera de su piso compartido. Raquel soltó una carcajada amarga al recordar la noche en que Patricia le robó un libro de Lorca, Bodas de sangre, y nunca se lo devolvió, como si simbolizara el lazo que cortó sin piedad. May, con su voz suave como el arroz glutinoso de sus platos, confesó que Patricia había prometido mudarse a Madrid, pero en cambio se quedó en Tarragona, alegando deberes familiares. ¿Y yo? Yo guardé mi secreto, el más pesado, el hijo que abortamos juntas en una clínica clandestina de Zaragoza, porque Patricia temía el escándalo en su círculo conservador.
Es por nosotras, me dijo entonces con lágrimas en los ojos, pero yo sabía que era por ella, por su miedo a ser la oveja negra en una familia de crucifijos y rosarios. Cuando Patricia finalmente apareció colgada del brazo de Helena, una mujer de 34 años, alta y rubia con el porte de una diosa griega salida de la fuente de Neptuno, el aire se cargó de electricidad. Helena era todo lo que Patricia fingía querer, estable, discreta, con un anillo de compromiso que brillaba como un faro de normalidad. Mis amores del pasado, exclamó Patricia, su voz un eco de flamenco gitano, besando mejillas con labios que aún sabían a besos robados. Nos presentó como amigas irreemplazables, pero sus ojos verdes, esos pozos de esmeralda del Ebro, se detuvieron en mí un segundo de más, un parpadeo que decía perdóname sin palabras. Esa noche en mi hostal no pude dormir. El mar bramaba fuera de la ventana, y en mi mente reviví nuestra historia como una película en blanco y negro teñida de rojo pasión. Nos conocimos en 2017 en el Festival de Cine de Tarragona, donde yo era voluntaria y ella, periodista freelance cubriendo las proyecciones. Yo tenía 30 años entonces, recién divorciada de un matrimonio hétero que fue una farsa para complacer a mi padre, un guardia civil jubilado que soñaba con nietos varones. Patricia, de 27, acababa de romper con Carmen y buscaba refugio en las sombras del Mediterráneo. Eres como el vino de Priorat, intensa, con un final amargo pero inolvidable, me dijo la primera noche mientras caminábamos por la playa del Miracle, descalzas en la arena fría, con el castillo de Lobíos vigilándonos como un centinela celoso. Nuestro amor fue un incendio forestal, besos en las cuevas de El Maspalomas, promesas susurradas en el mercado central entre puestos de aceitunas y jamón serrano, noches de insomnio en su piso de la calle Major, donde el aroma a romero de su cocina se mezclaba con el sudor de nuestros cuerpos entrelazados. Pero el fuego siempre quema, y el nuestro lo hizo cuando su familia descubrió una foto nuestra en Instagram, yo con el brazo alrededor de su cintura, ella riendo con esa sonrisa que iluminaba las murallas. Su madre, doña Rosa, una mujer de 60 años con el rosario siempre en la mano y el corazón endurecido por la muerte de su marido en un naufragio, la amenazó con desheredarla. «Eres una vergüenza para los santos mártires», gritó en una cena familiar en la masía de Reus. Patricia cedió como siempre, rompiéndome el corazón con una llamada a medianoche. «Lo siento, Lidia. No puedo ser quien soy aquí». Años después, en Madrid, intenté reconstruirme. Trabajé como editora en una revista de arte, salí con mujeres que eran ecos pálidos de ella, una pintora abstracta, una bailarina de flamenco, pero ninguna borró el tatuaje invisible que Patricia me dejó en el alma. Y ahora a esta invitación, un cebo envenenado para arrastrarme de vuelta a las arenas movedizas de Tarragona. Al día siguiente el ensayo de la boda en la Catedral de Santa Tecla fue un circo de hipocresías. El sacerdote, un hombre anciano con sotana raída y ojos que juzgaban como los inquisidores de antaño, bendijo el altar con incienso que olía a secretos quemados. Helena caminaba con gracia felina, probando el pasillo con un ramo de azahar que simbolizaba pureza virginal, irónico, dado que Patricia y yo habíamos profanado más de una capilla en nuestras escapadas románticas. Las 5 ex éramos damas de honor por tradicionalismo catalán, un invento de Patricia para torturarnos colectivamente. Carmen tropezó con su tacón, soltando una maldición valenciana que hizo sonrojar al sacristán. Sofía ajustaba sus gafas nerviosamente, murmurando sobre el patriarcado eclesiástico. Raquel cruzaba los brazos, sus tatuajes asomando como advertencias. May sonreía estoicamente, pero vi cómo apretaba el ramo hasta que las espinas le pincharon la piel. Yo estaba al lado de Patricia, sosteniendo su velo como si fuera una mortaja. «Gracias por venir, Lidia. Significa todo para mí», susurró ella, su aliento cálido contra mi oreja, oliendo a menta y a mentiras. «¿Por qué nosotras? ¿Por qué no tus primas o tus tías devotas?», pregunté, mi voz un hilo tenso. Ella se mordió el labio, ese gesto que siempre precedía una confesión. «Porque sois mi verdad. Antes de casarme con Helena, necesito despedirme». Sus palabras me golpearon como un vendaval de la tramontana. ¿Despedirse? ¿Como si fuéramos equipaje viejo en una estación de tren? Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte como una hostia consagrada, nos reunimos las 5 en la playa de la Rabasada, el lugar donde Patricia y yo habíamos sellado nuestro pacto de amor eterno con un beso salado. El viento azotaba las olas, y el cielo se teñía de púrpura como el vino de la región. Nos sentamos en círculo sobre una manta raída, pasando una botella de vermut que May había traído de su reserva personal.
Esto es una locura, dijo Raquel, su acento andaluz rodando como grava. Patricia nos ha convocado como a un aquelarre. ¿Qué busca? Absolución. Carmen, con lágrimas en las pecas, confesó, yo vine porque aún la amo. Pensé que quizás. No terminó, pero todas lo sabíamos. Sofía, siempre la analista, sacó un cuaderno y garabateó, es un ritual de exorcismo. Quiere purgar su pasado lésbico antes de la normalidad con Elena. May negó con la cabeza, su coleta negra ondeando. No es eso. Patricia me escribió una carta privada, dice que Elena es un escudo, que su familia la obliga. Mi corazón se aceleró. ¿Un escudo? Recordé nuestras noches hablando de huir a Galicia, de vivir como las gallegas libres en sus viñedos, lejos de los ojos juzgadores de Tarragona. Pero el verdadero caos estalló al anochecer, cuando recibí un mensaje de Patricia, ven sola al ático. Ahora. Corrí por las calles empedradas del Part Alta, pasando ante fachadas barrocas que susurraban leyendas de amores prohibidos. Su puerta se abrió como una herida, y allí estaba ella, en bata de seda, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. Lidia, no puedo casarme mañana, sollozó cayendo en mis brazos. La abracé sintiendo su cuerpo temblar como una hoja de olivo en tormenta. Entonces no lo hagas, murmuré, mis labios rozando su sien. Hablamos durante horas desenterrando fantasmas, el aborto que nos unió en dolor, la presión de Doña Rosa para que se corrija con un hombre, las noches en que fingió citas heterosexuales para complacer a su círculo social. Te invité a todas porque sois mis espejos. Sin vosotras no sabría quién soy, confesó. Pero el beso que siguió fue un error glorioso, suave al principio como el roce de las olas en la orilla, luego feroz como el mar en Galerna. Sus manos en mi cintura, mi aliento en su cuello, el mismo sabor a sal y jazmín que recordaba. Nos detuvimos jadeantes, conscientes de la línea que acabábamos de cruzar. Elena no lo sabe. Nadie lo sabe, dijo ella apartándose. Y en ese momento oí la puerta abrirse. Elena, con una botella de cava para una reconciliación sorpresa, nos vio entrelazadas en la penumbra. El grito de Elena fue como el tañido de las campanas de la catedral, agudo, acusador. ¿Qué demonios es esto, Patricia? ¿Y tú quién eres?, espetó, sus ojos azules como el Cantábrico en invierno. Patricia se levantó pálida como un fantasma de las murallas. Elena es una vieja amiga. Nada más. Pero yo no pude contenerme, soy la mujer que amó antes que tú. Y aún lo hace. La verdad salió como un torrente arrasando todo. Elena huyó, dejando la botella rota en el suelo como un sacrificio pagano. Patricia me miró con horror y gratitud mezclados. Has destruido todo, dijo, pero su voz era un susurro de liberación. Llamé a las otras, nuestro aquelarre improvisado, y nos reunimos en el ático, rodeando a Patricia como guardianas de un ritual antiguo. Carmen lloró, Sofía argumentó sobre la fluidez de la identidad, Raquel maldijo con poesía flamenca, May preparó té de jazmín para calmar los nervios. Hablamos hasta el alba, tejiendo nuestras historias en una tela compartida, el dolor de ser lesbianas en una España que aún arrastra cadenas franquistas, el peso de las familias que bendicen cruces pero no amores como el nuestro. Al amanecer, Patricia tomó su decisión, cancelar la boda. Envió un mensaje a Elena, lo siento, pero no puedo mentirte más, y a su familia, un texto seco que rompió el silencio de años. Doña Rosa apareció a las 8 de la mañana, con el rosario en la mano y el rostro surcado de arrugas como el delta del Ebro. Hija mía, has perdido la razón. Ese pecado te arrastrará al infierno, gritó, pero Patricia, de pie junto a nosotras, respondió con una calma de mártir, madre, el infierno es vivir mintiéndote a ti misma. Estas mujeres son mi familia verdadera. El día de la boda no, la catedral estaba vacía salvo por nosotras 6. Caminamos por el pasillo no como enemigas, sino como sobrevivientes, y en el altar, Patricia me tomó la mano. Lidia, ¿me das otra oportunidad? No para cerrar, sino para abrir. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, saladas como el mar de Tarragona. Las otras, nuestras hermanas en el exilio del corazón, aplaudieron, un coro de voces que resonaba como el viento en las ruinas romanas. No fue un final de cuento de hadas. Doña Rosa nos desheredó, Elena demandó por difamación menor,
un escándalo que salpicó los periódicos locales con titulares sensacionalistas como «Boda lésbica en la catedral», «Escándalo en la Costa Daurada». Carmen volvió a Valencia con el corazón remendado, Sofía escribió un ensayo sobre nosotras que se publicó en El País, Raquel abrió una sección de literatura queer en su librería, May nos invitó a un retiro culinario en las montañas de Montserrat. Y Patricia y yo empezamos de nuevo en un piso modesto cerca del acuario, donde el mar nos recuerda que el amor, como las olas, siempre regresa. Hoy, 2 años después, miro desde la ventana como el sol se pone sobre el Mediterráneo, y Patricia duerme a mi lado, su cabeza en mi hombro. Hemos enfrentado tormentas, discusiones sobre el pasado, noches de duda cuando las sombras de las ex regresan, pero hemos aprendido que el verdadero drama no está en las traiciones, sino en el coraje de perdonarlas. Tarragona, con sus murallas eternas, nos ha enseñado que el amor no es una boda perfecta, sino una vida imperfecta, compartida en la luz cruda de la verdad. Pero el camino hacia esa verdad fue un laberinto de espinas, y si creen que el beso en el ático fue el clímax, se equivocan. El verdadero huracán azotó 2 días antes de la no boda, en una siesta abrasadora donde el calor de Tarragona se pegaba a la piel como una segunda culpa. Había salido a caminar por el Passeig de les Palmeres, esas palmeras que se mecen como abanicos de odaliscas en un harén mora, buscando claridad en el bullicio de los turistas que devoraban helados de turrón. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, sé lo que hiciste con Patricia en Zaragoza. Si no quieres que doña Rosa lo sepa, ven al café de L. Abad Cisneros. Ahora. Raquel. No, Raquel era directa como un puñetazo andaluz, esto olía a veneno sutil. Me presenté en el café, un rincón bohemio en el corazón del Part Alta, con mesas de mármol veteado y el aroma a café solo y croissants recién horneados. Allí estaba Sofía, no Raquel, sentada en una esquina con su cuaderno abierto y una expresión de Judas remordido. Siéntate, Lidia. Tengo algo que te romperá, dijo empujando hacia mí una carpeta amarilla que parecía salida de un archivo de la Guardia Civil. Dentro fotos granuladas, yo y Patricia entrando a la clínica de Zaragoza en 2019, nuestras caras borrosas pero inconfundibles, el cartel de centro médico privado, nítido como una sentencia. Junto a ellas, correos electrónicos impresos, mensajes míos a Patricia, llenos de ternura postraumática, amor, el dolor pasará, pero nosotras no. ¿De dónde sacaste esto?, exigí, mi voz un siseo para no alertar al camarero, un viejo con bigote que parecía sacado de un cuadro de Sorolla. Sofía ajustó sus gafas, sus ojos castaños brillando con una mezcla de triunfo y vergüenza. De Carmen. Ella lo hackeó de tu viejo email cuando vivíais juntas en Madrid. Pensó que era un regalo para vengarse de Patricia por abandonarla. El mundo se inclinó como el acueducto en un terremoto. Carmen, la dulce valenciana con pecas, capaz de tal traición. Recordé cómo en la cena preboda, había coqueteado inocentemente conmigo preguntando por mi soltería reciente. Era un señuelo, un anzuelo para desenterrar esqueletos. Quiere que se lo diga a doña Rosa. Dice que Patricia no merece redención después de lo que nos hizo a todas, continuó Sofía, su voz temblando. ¿Y tú? ¿Por qué me lo muestras? Ella suspiró, cerrando el cuaderno con un chasquido. Porque soy escritora, Lidia. No chismosa. ¿Y por qué? Te envidio. Tú fuiste la última. La que casi la cambia. Huí del café con la carpeta bajo el brazo, el sol quemándome la nuca como la ira de los dioses romanos. Corrí al hostal, quemé las fotos en el fregadero con un encendedor de gas, el humo negro subiendo como un requiem, pero los correos los guardé, reliquias de un amor que aún sangraba. Esa noche convoqué a las 5 sin Patricia, en la taberna del Yagut, un tugurio de vino de la tierra y tapas de calamares a la romana, donde las paredes rezumaban historia de contrabandistas y amantes fugados. Carmen, ¿por qué?, pregunté directamente lanzando una copia de un correo sobre la mesa grasienta. Ella palideció, sus pecas destacando como manchas de sangre en leche. No era para ti. Era para que Patricia sufriera, como yo sufrí cuando me dejó por Sofía. Por vosotras todas. El estallido fue épico. Raquel volcó su vaso de Rioja, salpicando la mesa como sangre en un drama de Almodóvar. May intentó mediar con palabras suaves como el wasabi diluido. Sofía se defendió, alegando investigación literaria. Yo las miré, estas mujeres rotas por la misma mano, y sentí una náusea colectiva.
Somos marionetas en tu teatro de venganza, grité a Carmen, mi acento madrileño endurecido por la rabia. Ella sollozó un llanto infantil que contrastaba con su cuerpo curvilíneo. Patricia nos destruyó. Nos hizo creer en un para siempre y luego. Nada. Solo excusas familiares, presiones sociales. Quiero que pague. En ese momento entendí la profundidad de nuestra herida compartida. No era solo amor perdido, sino la traición de una sociedad que nos obliga a escondernos. En España, tierra de pasiones y procesiones, ser lesbiana es aún un susurro en las sombras de las catedrales, un pecado que las madres como Doña Rosa combaten con avemarías y silencios. Hablamos hasta que el tabernero nos echó forjando un pacto ebrio, proteger a Patricia de esta bomba, pero confrontarla con nuestra verdad colectiva. Al día siguiente el sol de mediodía caía como plomo fundido sobre la plaza de la Font, donde el mercado bullicioso vendía higos maduros y recuerdos efímeros. Encontré a Patricia en su ático, empaquetando el vestido de novia como si fuera un sudario. Las chicas saben todo, le dije sentándome en el balcón con vistas al mar, donde yates blancos danzaban como cisnes indiferentes. Ella se arrodilló a mis pies, su cabello castaño cayendo como una cascada otoñal. Lo sé. May me lo contó. Lidia, fui cobarde. Con cada una de vosotras prometí el mundo y di solo pedazos. Con Carmen era joven e inmadura, con Sofía, la ambición me cegó, con Raquel, el miedo a su intensidad me ahuyentó, con May, la distancia fue mi excusa, y contigo. Contigo fue real, pero mi familia me rompió. Sus palabras eran un bálsamo y un ácido. Le conté sobre la carpeta, la traición de Carmen, y en lugar de ira, vi en sus ojos una tristeza profunda, como el Ebro en crecida. Debería odiarla, pero la entiendo. Yo las herí primero. Ese día, caminamos por el anfiteatro romano, sentándonos en las gradas erosionadas donde gladiadores luchaban por gloria efímera. Aquí en Tarragona todo es ruinas, dije trazando con el dedo las grietas en la piedra. Nuestro amor también lo es, pero quizás podamos reconstruirlo. Ella tomó mi mano, entrelazando dedos como en los viejos tiempos, y por primera vez sentí esperanza, frágil como un azahar en invierno. Pero los dioses de la Costa Daurada no perdonan fácilmente. Esa tarde Doña Rosa irrumpió en el ático, armada con la carpeta que Carmen, en un arrebato de culpa, le había enviado anónimamente. «Monstruo. Abortaste a mi nieto por esta abominación», rugió blandiendo las fotos como un hisopo exorcista. Patricia se interpuso, su voz firme como el pont del Daiebel. «Madre, ese nieto fue una decisión nuestra por amor. Y Lidia no es abominación, es mi salvación». La confrontación fue un torbellino, acusaciones de pecado, llantos de madre herida, promesas de desheredación que Patricia rechazó con una dignidad que me erizó la piel. Doña Rosa se marchó derrotada, pero no antes de maldecirnos con el peso de generaciones. «En esta tierra de santos y mártires, vosotras sois herejes». Nos quedamos en silencio, abrazadas en el balcón, mientras el sol se hundía en el mar como un corazón sangrante. «He perdido a mi madre», murmuró Patricia. «No, la has liberado». «Y a ti misma», respondí besando su frente. La noche trajo más sombras. Elena, furiosa, apareció en el hostal con un abogado, demandando compensación por daños emocionales, y amenazando con airear el escándalo en los tabloides de Barcelona. «Eres una Omeureker», me espetó, su acento catalán afilado como una navaja. Llamé a las otras, y juntas la enfrentamos en la plaza de la catedral, bajo la estatua de San Pau que vela por los conversos. «Elena, vete con dignidad». «Patricia nunca te amó como a nosotras», dijo Raquel, su voz un trueno sevillano. Elena, con lágrimas que brillaban como perlas falsas, se quebró, solo quería una vida normal. «¿Es tanto pedir?». May, la pacificadora, le ofreció un abrazo. «La normalidad es una ilusión. El amor real es este caos». Elena se fue y con ella, el último velo de hipocresía. Preparamos la no boda como una fiesta de renacimiento, rosas rojas en el altar, cava de corpinat, y votos improvisados donde cada ex compartió un pedazo de su alma. Carmen se disculpó con un poema valenciano, Sofía con una dedicatoria en su próximo libro, Raquel con un tatuaje colectivo de una ola compartida, May con un banquete de platos que fusionaban nuestras raíces. Y en ese altar profanado Patricia y yo nos prometimos no un felices para siempre, sino un juntas en la tormenta.
Tarragona, testigo silencioso, aplaudió con el viento salino. Sin embargo, el perdón es un vino que se asienta lento, y en las semanas siguientes, las grietas en nuestra nueva unión comenzaron a aparecer como fisuras en las murallas de Tarragona. Patricia y yo nos mudamos a un piso diminuto en el barrio del Serrallo, el viejo puerto pesquero donde el olor a sardinas a la brasa se mezcla con el lamento de las gaviotas. Era un comienzo humilde, muebles de segunda mano de El Rastro local, una cocina donde experimentábamos con paellas vegetarianas, su toque asiático de mey en cada grano de arroz, y una cama que crujía bajo el peso de nuestras reconciliaciones nocturnas. Pero el pasado no se va con un beso, acecha como la niebla del delta, envolviendo todo en dudas. Una mañana de octubre, cuando las hojas de los plátanos en la Rambla Nova caían como confeti melancólico, recibí una carta de doña Rosa. No era una maldición, sino una tregua frágil. Hija mía, el rosario no borra el amor, solo lo dobla. Ven a la masía el domingo. Trae a Lidia. Por las uvas de la vendimia. Patricia leyó las palabras con manos temblorosas, su rostro una máscara de esperanza y terror. ¿Y si es una trampa? Mi madre es como el mistral, impredecible. Insistí, vamos. El perdón debe ganarse, no esperarse. El viaje a Reus fue un calvario en tren, el paisaje de viñedos dorados burlándose de nuestra fragilidad. La masía de Doña Rosa era un bastión catalán, paredes de piedra seca, un patio con limoneros retorcidos, y un altar doméstico con velas a la Mare de Déu de Montserrat. Nos recibió con un delantal manchado de mosto, sus ojos grises suavizados por el tiempo. Sentaos. He hecho escudella, dijo sirviendo el guiso espeso que olía a infancia y a reconciliación forzada. La comida fue un campo minado, preguntas sobre nuestro estilo de vida, indirectas sobre la presión de la sociedad, y un silencio pesado cuando mencioné Zaragoza. Ese error os marcó, murmuró ella, pero Patricia la cortó, no fue error, madre. Fue amor. La tarde se deshizo en una tormenta emocional. Doña Rosa sacó fotos antiguas, Patricia de niña en la playa, con trenzas y un cubo de arena, yo, en una que había robado de mi Facebook, sonriendo en una feria de Tarragona. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, lágrimas surcando sus arrugas. Porque temía perderte, confesó Patricia. Yo añadí, y porque en esta tierra, el amor como el nuestro se esconde detrás de procesiones y misas. Hablamos hasta el crepúsculo, deshilachando el nudo de generaciones, su juventud bajo el franquismo, donde las lesbianas eran enfermedad, curable con rezos, nuestra lucha en una España postmoderna que presume de derechos pero susurra prejuicios. Al final, Doña Rosa nos bendijo con manos ásperas de viñadora, no lo entiendo todo, pero os quiero. Sed felices, aunque duela. Fue un cierre parcial, pero suficiente para que Patricia durmiera esa noche sin pesadillas. Mientras tanto, las ex no desaparecieron, se convirtieron en aliadas. Carmen abrió una galería de arte queer en Valencia, invitándonos a la inauguración donde colgó un retrato nuestro, yo y Patricia, entrelazadas en la playa, titulado Olas Eternas. Sofía publicó su ensayo Sombras en el altar, que ganó un premio de la crítica y nos catapultó a un podcast nacional donde defendimos el amor lésbico contra trolls anónimos. Raquel nos envió libros de autoras como Almudena Grandes, con notas garabateadas, para que recordéis que el fuego quema, pero ilumina. May organizó un taller culinario en Tarragona, donde cocinamos paella con influencias japonesas, riendo sobre cómo condimentar el corazón roto. Pero el verdadero conflicto latente era interno, el mío. Una noche de diciembre con el viento de gregal azotando las persianas, Patricia encontró mi diario, un cuaderno de tapas de cuero donde vertía dudas como vino en una copa rota. Lidia, ¿todavía la amas? A mí o al recuerdo, leyó en voz alta, su voz quebrada como cristal de Murano. Me quedé helada, el fuego de la chimenea parpadeando sombras en su rostro. No es eso. Es miedo. ¿Y si te pierdo de nuevo? ¿Y si tu familia, o Elena, o el mundo nos separan? Ella cerró el diario, sus ojos verdes tormentosos. Entonces lucharemos. Como gladiadoras en el anfiteatro. Nuestra primera crisis real llegó en Navidad, cuando Elena reapareció. No con rabia, sino con una oferta, un puesto en su firma legal en Barcelona para mí como compensación por él. Malentendido. Era tentador, mejor sueldo, lejos de las deudas del piso, pero olía a manipulación.
¿Quieres separarnos?, dije a Patricia, que palideció. ¿O probarme? Fuimos juntas a la reunión en un café modernista de l'Eixample, con Gaudí velando desde las fachadas onduladas. Elena, elegante en tweed, sonrió como una víbora. Lidia, eres talentosa. Patricia es complicada. ¿No mereces estabilidad? Patricia explotó. Estabilidad sin amor es una cárcel. Vete, Elena. Encuentra a alguien que te finja normalidad. Elena se fue herida, pero no antes de susurrarme: ella te romperá otra vez. Las como Patricia siempre vuelven al armario. Sus palabras se clavaron como espinas de pino en la castañada. Esa noche discutimos, yo acusándola de egoísmo, ella de inseguridad. Quieres que sea perfecta, pero soy humana, Lidia. Con cicatrices como las tuyas. Rompí un plato, un recuerdo de mi madre, y huí al serrallo caminando entre barcos pesqueros hasta que el amanecer tiñó el mar de rosa. Regresé al alba encontrándola acurrucada en el sofá, con una carta a medio escribir: si me dejas ir, te libero. La quemós juntas en la estufa, cenizas volando como promesas renovadas. No te libero. Te elijo cada día, dije, y nos amamos no con pasión ciega, sino con la ternura de quienes han visto el abismo. El año nuevo trajo un regalo inesperado: Doña Rosa invitándonos a la cabalgada de Reis en Tarragona, donde los tres magos desfilan con caramelos y sueños. Caminamos de la mano entre la multitud, su palma áspera en la mía como un puente sobre el abismo. Las ex se unieron vía videollamada, un círculo virtual de sororidad que nos recordó: no estamos solas. Pero la vida, como el Ebro, trae crecidas. En primavera, Patricia descubrió que estaba embarazada, no del pasado, sino de un donante anónimo, un paso que planeamos en secreto. Quiero darte esto, Lidia. Una familia nuestra. El pánico me invadió. ¿Podríamos, después de Zaragoza? Llamé a May para consejo, a Sofía para perspectiva, y juntas navegamos la marea de ecografías y dudas. El nacimiento en el hospital de Sant Joan de Reus fue un milagro caótico: una niña, con ojos verdes como los de Patricia y mi terquedad. La llamamos Aurora por el amanecer que nos salvó. Doña Rosa llegó con un mantón bordado, susurrando: bienvenida, mi nieta del mar. Hoy, con Aurora gateando por el piso, miro a Patricia y veo no la novia que nunca llegó, sino la compañera que se quedó. Nuestras ex son tías honorarias, guardianas de un amor forjado en fuego. Tarragona nos ha moldeado, sus ruinas nos enseñaron resiliencia, su mar, fluidez. Y en cada atardecer brindamos con vino local, por las traiciones que nos liberaron, por los secretos que nos unieron, por un amor que, como España, es apasionado, imperfecto, eterno. Aún así, la paz que construimos fue frágil como el vidrio de las botellas de cava en Sant Sadurní, y el verano de 2026 trajo una ola de calor que destapó resentimientos dormidos. Aurora tenía 6 meses, un bulto regordete con rizos castaños que gateaba tras las sombras de las persianas, y Patricia había vuelto al periodismo freelance, escribiendo sobre patrimonio queer en Cataluña para una revista de Barcelona. Yo, promovida a jefa de edición en una sucursal local, pasaba horas en reuniones virtuales, mi pantalla llena de manuscritos que hablaban de amores imposibles, irónico espejo de nuestra vida. El detonante fue una llamada de Carmen en julio, cuando el sol abrasaba las piedras del Part Alta como un hierro de marcar. Lidia, necesito verte. Solo a ti. Es sobre Patricia. Y algo que no le conté. Su voz, ese acento valenciano meloso ahora teñido de urgencia, me erizó la piel. Quedamos en la playa del Sabinosa, un rincón salvaje con dunas que susurran secretos al viento. Carmen llegó en bikini rojo, su figura curvilínea contrastando con el paisaje árido, pero sus ojos pecosos estaban hundidos en ojeras. Antes de la no boda, encontré cartas. De Patricia a Elena, escritas después de vuestro beso en el ático. Dice que te usó para sabotear la boda, que aún dudaba, que Elena era su red de seguridad. El mundo se tambaleó como un barco en la bocana del puerto. Cartas. Dudas. ¿Usarme? Recordé esa noche, su llanto, el beso desesperado, mi confesión a Elena. ¿Era todo un juego? Corrí a casa, confrontando a Patricia mientras Aurora dormía la siesta. Dime que no es verdad. ¿Me manipulaste para huir de tu compromiso? Ella palideció, negando al principio, pero al ver mi teléfono con los scans que Carmen había enviado, se derrumbó.
No fue sabotaje deliberado. Estaba perdida, Lidia. Elena me presionaba, mi madre acechaba, y tú. Tú eras mi ancla. Las cartas eran catarsis, no planes. Pero el daño estaba hecho. Catarsis a mi costa. ¿Y si Elena no hubiera aparecido? ¿Habría seguido con ella? Mi voz era un grito ahogado, Aurora despertando con llantos que se mezclaban con los míos. Patricia intentó abrazarme, pero la aparté, necesito espacio. Pasé la noche en el hostal del principio, mirando el mar negro como mi duda, reviviendo cada promesa, el pacto en el Arrabasada, los votos en la catedral vacía. ¿Era amor o solo miedo disfrazado? Al día siguiente convoqué al aquelarre completo, vía Zoom, ya que el calor hacía imposible viajar. Sofía analizó, es gaslighting emocional. Patricia repite patrones. Raquel maldijo, quémala, Lidia. Como a las fotos. May aconsejó, habla con el corazón, no la cabeza. Carmen, arrepentida, confesó, que lo dije por celos. Aún la quiero, pero vi las cartas y exploté. Su honestidad cruda me dio pausa, todas éramos humanas, manchadas por el mismo barro. Regresé al piso al atardecer, encontrando a Patricia en el balcón, con Aurora en brazos, cantando una nana catalana sobre estrellas errantes. Perdóname o déjame. Pero no mientas más, dije sentándome a su lado. Hablamos hasta la medianoche desgranando las cartas, sí había dudas, miedos a la maternidad, a la exposición pública. Te elegí porque eras real, no un escudo, juró, y por primera vez, creí verla vulnerable, no como la tormenta, sino como la calma después. Pero el perdón exigió acción. Juntas quemamos las cartas en una fogata improvisada en la playa, ilegal, pero catártico, el humo subiendo como oraciones a la luna llena. De ahora en adelante todo al aire pactamos. Y lo hicimos, terapia con una psicóloga queer de Reus, sesiones semanales donde lloramos por Zaragoza, por las ex, por el peso de ser madres lesbianas en una sociedad que aún mira de reojo. El otoño trajo redención externa. Doña Rosa, transformada por la nieta, nos visitó semanalmente, trayendo tartas de boniato y cuentos de su juventud, historias veladas de una amiga especial en los años 70. El amor es amor, aunque duela el orgullo, admitió una tarde, mientras mecía a Aurora. Elena, sorprendentemente, envió una disculpa por correo, fui egoísta. Encontré a alguien que me ve de verdad. Sed felices. Las ex se convirtieron en red, Carmen diseñó el álbum de fotos de Aurora, Sofía dedicó un capítulo de su novela a nosotras, Raquel nos regaló un crucifijo modernizado con dos mujeres entrelazadas en lugar de Cristo. May cocinó el festín de su primer cumpleaños, un fusión de fallas y sushi. Sin embargo, la prueba final llegó en invierno, durante la festa de Santa Tecla. Patricia, embarazada de nuevo, esta vez un niño planeado con alegría, sintió contracciones prematuras en medio del desfile. El caos, dragones escupiendo fuego, castells tambaleantes, y yo cargándola al hospital entre la multitud festiva. No me dejes, suplicó pálida como la nieve del Montserrat. Nunca, prometí sosteniendo su mano mientras los médicos estabilizaban al bebé. El niño, Theo, nació sano, un guerrero como su madre. En la sala de partos con el eco distante de las campanas, Patricia me miró, gracias por quedarte en la tormenta. Y yo, exhausta pero plena, respondí, somos la tormenta, amor. Juntas. Han pasado 3 años desde que la novia nunca llegó, y Tarragona se ha convertido en nuestro santuario, un tapiz de recuerdos teñidos de sal y sol. Aurora, ahora de 3, corre por la playa del Miracle persiguiendo cangrejos, su risa un eco de las procesiones de la Merced. Theo, el pequeño de 1 año, balbucea en brazos de Patricia, sus ojos verdes prometiendo aventuras. Nuestro piso en el Serrallo ha crecido, un estudio para mi escritura, ahora publico ensayos sobre maternidad queer, una cocina donde experimentamos con recetas de todas las ex y un balcón con macetas de romero que perfuman las noches de verano. El aquelarre perdura, más fuerte que nunca. Carmen se casó con una pintora en las Fallas de Valencia, invitándonos a una boda donde bailamos hasta el alba. Sofía ganó el Nadal con una novela inspirada en nosotras, Murallas del Corazón. Raquel expandió su librería a un colectivo feminista en Sevilla. May abrió un restaurante en Tarragona, Olas Fusión, donde servimos paella con toques de tempura. Nos reunimos anualmente en la catedral, no para bodas, sino para renovaciones de votos simbólicas.
riendo sobre el día que el sacerdote nos bendijo a todas como hermanas en Cristo redefinido. Doña Rosa, a sus 65, es abuela devota, teje mantas con motivos catalanes, cuenta leyendas de la Costa Daurada a los niños, y hasta marchó en el Pride de Barcelona el año pasado con un cartel que decía Amor sin cadenas. Perdí una hija imaginaria, gané 2,5, bromea, refiriéndose a los peques. No todo es idílico. Discutimos sobre dinero, sobre el equilibrio trabajo-familia, sobre sombras del pasado que asoman en sueños. Una vez, en una cena familiar, Carmen soltó una puya inocente sobre viejas traiciones, y la mesa se congeló como el mar en invierno. Pero aprendimos, el diálogo es nuestro escudo. Terapia continua, libros compartidos, caminatas por el acueducto donde aireamos rencores como sábanas al viento. Elena reapareció brevemente como un cometa errante, una carta de felicitación por Teo con una foto de su propia familia, ella y su esposa, 2 niños adoptados. El tiempo cura, ¿verdad?, escribió. Le respondimos con una invitación a Olas Fusión, y vino, cerrando un círculo con un abrazo torpe pero genuino. Hoy, en el aniversario de la no boda, caminamos las 5 ex más Patricia y yo por el anfiteatro, con los niños correteando entre ruinas. El sol se pone tiñendo las piedras de oro y brindamos con sidra de Asturias, un guiño a las raíces nómadas de nuestro amor. Por las invitaciones que rompieron cadenas, dice Raquel. Por los secretos que nos liberaron, añade Sofía. Por el caos que nos unió, sonríe May. Carmen alza su copa, por no llegar nunca pero estar siempre. Y Patricia, mi Patricia, me toma la mano, por ti, Lidia. Mi principio y mi fin. En esta tierra de pasiones mediterráneas, donde el mar besa la tierra con furia y ternura, hemos aprendido que el amor no es ausencia de conflicto, sino su travesía. Somos lesbianas, madres, ex amantes, un tapiz humano, tejido con hilos de dolor y luz. Y mientras las olas rompen en la orilla, sé que nuestra historia, como Tarragona, perdurará, eterna, imperfecta, profundamente viva.